de Mar del Plata. Previo a su jubilación en el mes de febrero de este año, recientemente jubilada, bien ahí. Sana envidia. Por eso traje refuerzo, porque ya estoy jubilada. Ejercía funciones como investigadora en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce del INTA, trabajando siempre en manejo integrado de plagas y control biológico por conservación de enemigos naturales en agroecosistemas. También es formadora de recursos humanos, como directora de tesis de grado, de posgrado, becas de la Universidad de Mar del Plata, de la CIG, del CONICET y del FONCIT. Cuenta con publicaciones científicas y capítulos de libros nacionales e internacionales sobre el tema MIP en Argentina. En gestión se desempeñó como responsable del Laboratorio de Investigación y Servicios en Zoología Agrícola. También fue jefa del Grupo de Sanidad Vegetal y coordinadora del área de investigación en agronomía de la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce del INTA. En tanto a nuestra Gabriela, realizó sus estudios de grado en la Facultad de Agronomía de la UNICEN, estudio de posgrado junto precisamente a Dora. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Luján. Gabriela es profesora adjunta en Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía de la UNICEN e investigadora categoría 3. También se desarrolla como directora y participante en proyectos de investigación acreditados en el área de plagas y su manejo integrado, y como directora o codirectora y evaluadora de tesis de grado y posgrado. Es autora y coautora de trabajos publicados en revistas científicas. Dora y Gabriela disponen de 45 minutos. Bueno, buenos días, un placer estar aquí junto a Gabriela, mi primera estudiante de maestría, por allá por la década del 2000. Muchas gracias a todos los que han trabajado en la organización, algunas conozco y otros no, y les digo que hoy no hay almuerzo, si no será a las 3 de la tarde, porque tenemos aquí para compartir algunas cosas. Bueno, va a iniciar Gabriela y después les cuento un poco los trabajos que hemos hecho. Bueno, buenos días a todos y a los que no estuve saludando. Y vamos a ir comenzando entonces, básicamente con los puntos principales que vamos a estar desarrollando en esta jornada. Una introducción breve al control biológico, manejo del hábitat, algunos resultados de investigaciones, como nombró Dora, las implicancias en el manejo de plagas y el gran desafío que tenemos por delante. Me cuesta quedarme quieta, me da como que tengo que estar caminando. Bien, básicamente algunos conceptos. Bueno, sí, por ahí, el micrófono móvil, para no quedar estática, parada acá al estrado. Bien, gracias. ¿Hola? Bien. Básicamente algunos conceptos que vamos a estar abordando tienen que ver con que si uno imagina básicamente la densidad poblacional que tiene un organismo que fluctúa en el tiempo, ¿sí? Estas fluctuaciones, ¿a qué se deben básicamente? A un control natural. Esas poblaciones están reguladas naturalmente por los factores abióticos, obviamente clima, va a estar influyendo, y los factores bióticos. ¿Cuáles serían estos factores bióticos? Bueno, acá vamos a estar hablando básicamente de predadores, todo lo que tiene que ver con vaquitas, mantis religiosa, aguaciles, carábidos que están en el suelo, parasitoides, todo lo que son las avispitas, los dípteros que están ejerciendo su acción, y los patógenos, no nos olvidemos de los patógenos que también ejercen su acción, básicamente, y todo eso está en la naturaleza, o sea, en el sistema se encuentran presentes y no tenemos que hacer nada. Eso es lo que estamos llamando un control biológico natural, ¿sí? Ahora bien, si el hombre interviene, ya estamos hablando de un control biológico aplicado, ¿sí? Ahora bien, ¿de quiénes hablamos cuando dijimos predadores y parasitoides? Básicamente son las especies que cazan y necesitan muchas presas para vivir, muchas presas para poder completar sus ciclos de vida, y son polífagos, se alimentan los predadores de cualquier organismo que pueden llegar a estar ejerciendo su acción, y pueden soportar distintos periodos sin alimentación, y en todo caso necesitan de algún alimento extra como néctar, savia vegetal, o algo que pueden obtener de distintos, por ahí plantas o lo que se encuentra en el sistema, ¿sí?
Ahora bien, ¿qué diferencia tienen los parasitoides? Que viven a expensas de otros organismos y preferentemente necesitan matarlos, directamente para causar, para su desarrollo necesitan matarlos y son mucho más específicos. Esta es la gran diferencia, necesitan directamente una especie para desarrollarse y no como los predadores que por ahí van consumiendo distintas especies sin necesidad de ser tan específicos, ¿sí? Bien. Ahora, en el contexto de manejo de plagas, estos organismos zoófagos, llamamos zoófagos porque se alimentan básicamente de las plagas, brindan un recurso que llamamos un recurso ecosistémico. Entonces, el productor los va a tomar como un servicio. Esto es un servicio que brindan en el medio ambiente y se los considera enemigos naturales de plagas, ¿sí? Básicamente los llamamos como un servicio ecosistémico. Ahora bien, dentro de todos los conocemos conceptos del control biológico de plagas, sabemos que la introducción de enemigos naturales, ¿cuándo se da? Cuando tenemos una plaga que es exótica. Si nosotros tenemos en el sistema los enemigos naturales, podemos hacer un aumento de esa población o podemos conservar estos enemigos naturales en el sistema, que es lo que básicamente vamos a estar desarrollando en esta charla, que sería básicamente lo más importante dentro de lo que sería el manejo de la biodiversidad. Ahora bien, ¿en qué se basa esa conservación? Obviamente en el uso limitado y selectivo de fitosanitarios, o sea, acá lo que tenemos que tratar de tener en cuenta es que estos fitosanitarios sean lo más selectivos posible para la plaga que queremos controlar, ¿sí? El laboreo del suelo que sea lo más limitado al mínimo indispensable y conservar esta diversidad o biodiversidad que habló tanto Eduardo, ¿sí? Por medio de refugios vegetales o por alguna otra técnica que veremos. Entonces, ¿cómo podemos aumentar esta biodiversidad? Con distintas técnicas. Los cultivos de cobertura, por ejemplo, policultivos, las rotaciones de cultivos, pensar en un sistema agroforestal, por ejemplo, acá los árboles son importantes, refugio también dentro de los agroecosistemas, se pueden introducir franjas refugios o manejar directamente la vegetación espontánea, ¿sí? Todas estas técnicas aumentan la biodiversidad en el sistema. Estos enemigos naturales necesitan, además de las plagas de las cuales se alimentan, fuentes alternativas de alimento. Entonces necesitan polen, néctar, que lo encuentran en las flores, en las que están presentes en las malezas. También necesitan refugios cuando las condiciones ambientales no son las adecuadas para ellos, necesitan refugiarse, ¿sí? Entonces, cuando se producen las labores de cosecha, cuando se producen las aplicaciones de fitosanitarios, es necesario contar con algún refugio para estos enemigos naturales que están en el sistema. Y también necesitan presas u hospedantes alternativos para cuando la plaga de la cual se están alimentando disminuye su densidad poblacional, ellos pueden seguir viviendo, ¿sí? Entonces, con esto, cuando nosotros logramos un aumento de la biodiversidad por conservación, que es lo que estamos tratando cuando hablamos de control biológico, ¿sí? Enemigos naturales que se desarrollan en este lugar, en el aumento de la biodiversidad, en los refugios, cuando logramos los policultivos o demás, podemos ver que los enemigos naturales aumentan, ¿sí? Aumentan en actividad, aumenta la densidad, obviamente, la diversidad se completa y son mucho más efectivos estos controladores biológicos colonizando en esos lugares, pero tienen una capacidad de migración a las áreas adyacentes. Entonces, si ellos están desarrollando, por ejemplo, en un refugio, es muy importante la colonización que tienen y la migración a áreas cercanas de los cultivos, ¿sí? Entonces, todo esto es muy importante para la regulación de plagas. Básicamente, la idea sería, si ellos aumentan en actividad, densidad y diversidad, pueden colonizar las áreas adyacentes de los cultivos cuando se están desarrollando allí. Sí. Bueno, muy buena base de Gaby, un poco es retomar las bases ecológicas de las que hablaba Eduardo hoy.
cualquier recurso del sistema no se puede manejar sin el conocimiento previo. Y para todos necesitamos las bases ecológicas. Por eso los cursos de manejo integrado de plagas no pueden darse si no se da el primer módulo de bases ecológicas. Y de estas bases ecológicas, ¿qué tenemos que saber? La dinámica poblacional. En este caso de los insectos, porque nosotros, nuestro trabajo es de insectos. Si no hay estudios de dinámica poblacional, básicos los tenemos que hacer. Y siempre tenemos que ver qué ocurre en nuestro sistema, porque por más que tengamos umbrales de daño, número de insectos por tantas plantas, por metro cuadrado, por metro lineal las orugas en soja y demás, siempre cada sistema o cada agroecosistema es una situación particular. Entonces, de ese esquema de manejo integrado, la base del conocimiento son las dinámicas poblacionales que los investigadores, algunos hemos desarrollado, y algunos umbrales de daño. Si ustedes se ponen a pensar en los cultivos que tienen el sudeste bonaerense, les sobran los dedos de una mano para ver los umbrales de daño de las plagas que tienen. La mayoría no los tienen. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una base que hoy mencionó Juan, que es la herramienta para tomar decisiones, que son los muestreos y monitoreos. Yo sé que ustedes los tienen muy bien afianzados, porque conozco gente que hace monitoreo todo el año, pero lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque esto que dijo Gaby, del uso adecuado de pesticidas, es la primera herramienta que tienen, no aplicar por aplicar. Cuando ustedes saben qué número poblacional y en qué momento de desarrollo de cultivo, si estamos cercanos al periodo crítico, como decía Fernando hoy, que cada cultivo tiene su periodo crítico, después se puede correr por cambio climático y demás, pero yo tengo que saber cuál es el periodo crítico del cultivo para ver esa población en qué momento y en qué estado de desarrollo de la plaga está. O sea que aquí hay una relación tritrófica, la planta, que era el productor que Eduardo mencionaba, la plaga que va a deprimir esa planta que yo estoy cultivando, pero para saber cuánto la deprime y cuánto va a afectar a mi rendimiento, tengo que saber cuál es la dinámica poblacional de esa plaga durante el desarrollo fenológico del cultivo. Previo a la siembra, desde que se siembra, desde que la planta comienza a desarrollarse hasta el final. Entonces, esa base de conocimiento para ustedes en el campo son los monitoreos. Y los van a hacer referencia, van a referir la densidad que ustedes tengan al umbral de daño. Entonces, nosotros con toda la base que Gabriela mencionó, que los enemigos naturales son un recurso que nosotros tenemos que conservar, tratamos de simular desde hace años, desde el año 98, que era muy joven yo y recorría campos, esta situación de conservar los recursos naturales. Entonces, ¿qué pasó? Se apagará, ¿ves? Llame yo. No. Eduardo, yo sé que hablo mucho, pero ¿se va a apagar esto? 43 segundos, esto es un complot. No te dejan hablar, Dora, ¿no? Bueno, Con lo que te gusta. Como esta teoría de la conservación de recursos naturales viene desde hace décadas, ustedes pueden conocer a personas que en el mundo han trabajado en ello. Ahora poneme personas que han trabajado en ello. Bueno, yo trabajé con Doug Landis en Michigan State, pero un latino que ha trabajado muchísimo, que es chileno y está en California con su esposa, con Clara Nichols, es Miguel Altieri, y de allí vienen muchos conceptos sobre la conservación de los enemigos naturales. Entonces, en principio, como... Pero otra vez. ¿En serio? Sí. En principio, como lo que veíamos era aumentar solo la diversidad vegetal, lo que ven ahí es la introducción de franjas de vegetales que no son naturales en el campo, pero así empezó hace más de 2 décadas la conservación de enemigos naturales, tratando de restablecer manualmente, el profesional manejaba el hábitat para restablecer la diversidad vegetal en lotes que eran tan simples o los paisajes simplificados como mencionaban hoy. Esta soy yo, con 40 años menos, y esto es el plot que yo tenía en el año 96, donde hice mis estudios, y era totalmente desnudo. Como en Michigan nieva, el trigo se siembra en noviembre, la nieve cubre, y cuando la nieve derrite en primavera, el trigo emerge.
cuánta buena suerte tuve yo, que no me habrán visto rubia de ojos azules, la nieve se derritió y el trigo no funcionó, porque la nieve no lo aisló del frío. Entonces, ahí me recomendaron un cultivo de cobertura, que era un trébol, para el próximo año, y entonces combinamos cultivo de coberturas y estas plantas que habíamos sembrado, que eran floríferas, elegidas con la gente de apicultura, porque los enemigos naturales, los parásitos, son himenópteros, igual que las abejas, se combinó cultivo de cobertura y ¿qué veíamos? La conservación de estos escarabajos, que son carábidos y tienen más de 2.000 especies reconocidas en la Argentina, y tienen más de 40.000 especies en el mundo, y en Europa los han estudiado muchísimo. Entonces, todo el conocimiento de los escarabajos, que son los carábidos, cuando vine a la Argentina eran otras especies. Pero les muestro los pocos resultados que obtuvimos. Aquí comencé yo, año 96, 97, 98, cómo aumentó la riqueza específica, que es el número de especies de esta gran familia, y después siguió Jaina Lee, que es una compañera, en el año 99, porque son estudios tienen que tener más de 2 o 3 años. Cuando vuelvo a la Argentina, y aquí está también el número promedio de carábidos por trampas en el mismo sistema, que siempre en el área con refugios y en un lote desnudo sin refugios y sin cover crop o cultivo de cobertura, era muchísimo menor la abundancia a través de los años de estos carábidos, que tienen una familia, como les decía, de miles de especies. El 90% son zoófagos y algunos son herbívoros, y se los considera consumidores de semilla de malezas. Bueno, ¿la idea cuál era? Que los cultivos de cobertura y el aumentar la diversidad vegetal, aunque fuera manualmente por el manejo del hábitat por el profesional, aumentaran y protegieran y conservaran estos enemigos naturales. Bueno, cuando vuelvo a la Argentina, la gente de Apreside estaba muy entusiasmada con los carábidos, porque había traído gente, me acuerdo Fernández Palma, los conocen ustedes, Necochea, el papá de los chicos que venían a la facultad, habían traído gente de Inglaterra. Y este señor nos había dicho que había carábidos que consumían en esa época con siembra directa, y en el sudeste bonaerense teníamos problemas de babosa y bicho bolita, que estas familias podían consumir esas plagas que habían emergido, o esos herbívoros que habían emergido en esos años como problema económico. Porque bicho bolita siempre tuvimos, babosa siempre tuvimos, pero con la siembra directa y el refugio que daba el rastrojo, emergen como un problema económico. Entonces, al venir la misma gente de siembra directa nos dice que estos carábidos, que yo había estudiado ya, pero eran otras especies, podían regular estas plagas, que fueron muy importantes. De hecho, los granulados salieron más rápido que ligeros, fueron formulados porque los necesitaban, o no, se ríen, pero es así. Entonces, lo que hicimos fue con María Celia Tulli, que hoy no pudo estar acá, un relevamiento en 4 cultivos de trigo bajo siembra directa, en un otoño muy lluvioso, y de todos los carábidos que ella juntó, que eran más de 23, estas 4 especies eran las más importantes. Esto es muy común, Escarites atracina, ustedes deben conocer el boticario, calosoma también, que es muy común. Pero ¿qué particularidad tiene? Cuando lo llevamos a los taxónomos en Mar del Plata y hacemos pruebas, esta especie tiene la capacidad de digerir la baba de la babosa. Por eso la babosa no se pueden controlar mucho, porque tienen esa defensa en la baba. Así que trabajó María Celia con eso y estuvo ahí en la cámara de cría viendo si podían consumir babosas, y sí, para sacar el tamaño umbral de las babosas, que después ustedes recuentan en ese cuadro de 50 por 50 cuando hacen los monitoreos, determinamos que las babosas de 20 miligramos son las que más consumen, y generalmente las plagas, el juvenil anterior al adulto es el que mayor cantidad consume. Cuando María Celia le dio la alternativa a la otra plaga, que es el bicho bolita, podían consumir la misma especie, las 2 plagas, tanto bicho bolita como babosas, y ahí con Eduardo Trumper, que había determinado el muestreo que ustedes usan, se determina que se pueden monitorear las 2 plagas con el mismo cuadrante de 50 por 50, y que el mismo enemigo natural que se puede conservar
con el rastrojo, con cultivo de cobertura o con una mayor diversidad de plantas, es benéfico para este sistema de estas dos plagas concretamente. Entonces, ¿qué hay que definir? ¿Qué plaga tengo para saber qué conservar? Porque si yo conservo algo que no me controla mi plaga, en ese sistema no me sirve. Porque en definitiva, ¿qué tengo que hacer? Controlar la plaga. Porque por más que quiera conservar el enemigo natural, si después no me dan los números cuando cosecho, esa conservación de ese enemigo natural no me sirve. Entonces tienen que saber qué sistema van a llevar adelante. ¿Y cuál es una de las variables que dijeron hoy? La rotación. Como estos sistemas de conservación son estudios de larga duración, dijimos, bueno, vamos a hacer algo que podamos controlar. En el 2004 presentamos un proyecto FONSIT y nos salió este proyecto y ahí comenzamos a planificar en un lote de la estación experimental que está frente a la facultad un sistema que tuviera franjas refugio introducidas por nosotros y versus otro que no tuviera las franjas refugio y utilizar algún cultivo que la cubriera. Para eso tuvimos que buscar un lote que no tuviera transgénicos para ponerlo en un contexto de que fuera algo más agroecológico. Fue difícil encontrar un terreno que tuviera la menor contaminación de suelo posible, tuvimos que hacer todos los análisis y demás, y además que el INTA y la facultad nos diera por varios años, porque ya no nos quedan lotes para rotar. Entonces, hicimos este predio y después, con el tiempo, nos dimos cuenta que era muy chico, pero era una representación de lo que hubiera sido en el campo. Para eso se introdujeron una franja refugio a los costados y una en el centro, en el predio que iba a ser de alta diversidad vegetal, y pusimos algunas aromáticas para tener flores y atraer a los insectos. Pero lo más importante y más representativo, digamos, era que estas plantas estaban en un medio metro central y a los costados tenían 3 metros de alfalfa, que era algo que el productor podía pensar que era más factible de poner. La alfalfa y la soja son los dos cultivos que mayor diversidad de insectos tienen. Soja no le vamos a poner, pero sí alfalfa, porque es un cultivo perenne y se puede dejar sin disturbar. Lo que queríamos lograr eran áreas que no se disturbaran y dividiendo en 4 el predio íbamos a comenzar la rotación en las dos situaciones, con franja refugio y sin franja refugio. ¿Cuál era en ese momento, que era 2004, 2005, la rotación? Papa, trigo, después se nos desapareció el trigo, pero bueno, era lo que teníamos en ese momento. Y comenzamos con un cuarto como cabeza de rotación, la papa. Y ahí apareció Gabriela Martinoy en Balcarce y hizo su tesis. Bien. Bueno, básicamente las especies que conformaban la franja refugio estaban seleccionadas porque habían sido consideradas como atractivas para los enemigos naturales, tanto por sus flores, tanto como por su actividad de repelencia. Y bueno, eran las que estuvo nombrando Dora, que estuvieron algunas que eran aromáticas, lavanda, girasol silvestre, ruda, orégano, melisa, tomillo, ajenjo y bueno, la alfalfa que nombró Dora. Bueno, básicamente lo que se trató de investigar en mi tesis fue la relación que tenían los pulgones del cultivo de papa con los predadores más específicos de los pulgones, que son las vaquitas. Lo que nombramos como principales especies de pulgones las tienen ahí arriba, y lo que se estudiaron como principales especies de predadores son los coccinélidos, Eriopis connexia y Harmonia axiridis, fueron los que más encontraron abundancia. Ahora bien, esta es una imagen de la franja refugio cuando recién estaba instalada, donde todavía estaba muy rala, pobre, y con el paso del tiempo, ahí está el cultivo de papa bien en floración, y la franja refugio que iba incrementando su diversidad vegetal, ¿no? Entonces, los principales resultados que se obtuvieron fue que en el sistema convencional hubo una mayor abundancia de herbívoros y menor de enemigos naturales con respecto al de bajo impacto ambiental, que señalo algunos números, ¿no? Para no ser tan largo la explicación. La equitatividad fue mucho mayor en el de bajo impacto ambiental y la diversidad específica también. Esto significa que son sistemas mucho más estables. Que sean más equitativos y que tengan una mayor diversidad específica significa que son sistemas mucho más estables
y eso es muchísimo mejor, y lo que se ve es que en cuanto a los herbívoros dominantes, ¿sí?, predominaron mucho más los pulgones en el sistema convencional versus en el de bajo impacto ambiental, y obviamente la mayor cantidad de controladores biológicos se veía en el sistema de bajo impacto ambiental. Ahí estamos viendo cómo fue la abundancia de las dos vaquitas principales halladas en el sistema, que tienen que ver con Harmonia xyridis y Eriopis connexa. Al principio, en la curva se ve que las densidades poblacionales no eran muy altas, porque vieron que las franjas refugio eran muy raras al principio, como habíamos comentado. Cuando ya empieza a incrementar con el tiempo esa diversidad biológica y todas las flores de todas las especies que estaban allí empiezan a incrementar, la abundancia poblacional aumenta, pero sobre todo la que está aumentando en color celeste es Harmonia xyridis, que tuvo curvas explosivas de población. Este es el primer inicio, entonces, donde la densidad poblacional era baja, y después, cuando la franja refugio ya incrementó su biodiversidad y el cultivo de papa ya se había entregado, ¿sí?, la cantidad de vaquitas, sobre todo Harmonia, incrementó muchísimo en abundancia. Estas fueron las especies que más controladores biológicos encontraron, y encontré que en ajenjo es una de las plantas que mayor diversidad de especies benéficas estaban presentes. También, como nombraba hoy Dora, la alfalfa resultó una de las mejores, y después, bueno, las otras en menor proporción. Pero evidentemente la planta de ajenjo algo le gustaba a los enemigos naturales, que desarrollaban allí todo su ciclo de vida, se encontraban desde huevos, larvas y demás, así que evidentemente el ajenjo les encantó. Y esta es Harmonia, con todo su ciclo de vida, ¿sí?, desde que las encontraba copulando, y en un momento pensaba, dije, ¿las distintas especies están copulando? No, me encontré que Harmonia xyridis tiene la capacidad de tener mucha variación fenotípica, o sea, hay vaquitas que son rojas, naranjas con puntitos, naranjas solas, y tienen hasta 28 formas fenotípicas diferentes. Bueno, ponían sus huevos, sus larvas, sus pupas, todo allí en la franja de refugio, y estas son las variaciones que puede presentar Harmonia, y todas fueron encontradas en los refugios. Así que la verdad es que fue totalmente llamativo, y el registro de Harmonia ya también en Balcarce también fue muy importante con la introducción de estos refugios vegetales. Harmonia xyridis es una vaquita introducida, que si viviera García de Mendoza la trajo en una cajita de fósforo para los pulgones del duraznero en Mendoza, porque está el Misus y tienen papa en Malargüe. Y se extendió tanto, la introdujo clandestinamente, y a nivel mundial está prohibida su reproducción porque es muy agresiva. Aparece en verano, le fue muy bien a Gabriela porque era una cuestión de escala, era la primera vez que ese lote tenía floríferas y aromáticas, y temporalmente también. El primer año que ustedes conservan van a ver que van a tener una gran diversidad de insectos cuando de aquí vayan y decidan ahora no cultivar las banquinas o dejar floríferas y aromáticas, alguna maleza que tenga flores. Alrededor van a tener gran cantidad de insectos. Con el tiempo, cuando dejen cada vez más áreas sin cultivar, van a tener una estabilidad de insectos, de especies, como decía Gabriela, la equitatividad. ¿Qué quiere decir? Que hay varios insectos, o hay gran cantidad de especies, o pocas o muchas, pero tienen más o menos toda la misma abundancia. Cuando no hay una dominancia de un enemigo natural y hay equitatividad, quiere decir que la diversidad está funcionando. Con el tiempo van a ver que no hay tantos insectos, que van a empezar a disminuir. Es como la siembra directa, que después de unos años tienen que elaborar. Pero siempre van a tener gran diversidad respecto del sistema simplificado de cultivo. ¿Qué pasó con estas vaquitas? Esto estaba en verano. Quedó la franja refugio cuando se cosecha la papa. Viene María Celia Tulli con su tesis de maestría y siembra trigo, porque en ese momento teníamos papa-trigo como rotación. Después el trigo desapareció, venía Pablo Abate y me decía, ahora es papa-soja. Entonces, igual hicimos el trigo, y esta es la franja refugio, pero ¿qué tiene de común el trigo con la papa en cuanto a plagas?
pulgones. Entonces hay que ver en la rotación qué plagas se combinan en la rotación y ahí me va a beneficiar el enemigo natural que desarrolla. Hoy hablábamos con Esteban, la rotación es ahora, la cantidad de girasol este año y demás va variando. Entonces esto cada vez se hace más complicado y más difícil. Por eso hay que estudiar muy bien el sistema para saber qué enemigos naturales puedo tener aquí que me regulen las poblaciones de mis plagas. Esto fue muy fácil porque como los pulgones eran plagas en la papa, pero no eran las mismas especies que atacaban a trigo, las mismas predadores que están en la franja refugio iban a controlar el segundo año los pulgones de trigo. No pasa así con los parásitos, porque dijo Gabriela que eran específicos. Una vaquita come todos los pulgones, no le importa la especie. Pero sí los parásitos tienen mayor especificidad por las plagas. Entonces, hay que ver también qué conservar y qué vamos a encontrar. ¿Me sirve ese enemigo natural o no? En esta rotación sí nos sirvió. ¿Y qué se tiene que ver también? ¿Qué respuesta funcional tiene el enemigo natural? ¿Qué le aparece a María Celia? Como era un cultivo de invierno, aparece nuestra vasquita autóctona, que es Eriopis connexa. Esta sí es argentina y está desplazada en lo que es primavera avanzada verano por la otra, por Harmonia xyridiis, que es introducida. Pero esta funciona muy bien en el control de pulgones y María Celia estudió la respuesta numérica, que es del animal en sí, cuánto se reproduce, cantidad de huevos o fecundidad de huevos por hembra, la respuesta agregativa cuando las condiciones ambientales hacen que se concentren en los parches de pulgones, y la respuesta funcional. Esto es lo que a mí me interesa. ¿Me reduce la cantidad de pulgones como para decir, bueno, esta vez no aplico y espero el próximo muestreo? Esa es la respuesta que tienen que ver ustedes, pero para eso tienen que conocer las características en sí del enemigo natural. Bueno, estos son los pulgones que María Celia encontró y todas estas vaquitas fueron las que encontraron sin nuestra Harmonia xyridiis. O sea que María tuvo mayor riqueza específica que Gaby, porque Gabriela tenía una muy agresiva en todas sus variedades, que era Harmonia xyridiis, pero igual se encontraron varios predadores. Bueno, ¿qué ocurría? Esto es muy parecido a la curva de predador-presa, porque aquí no hubo insecticidas. Entonces, si los pulgones tienen la línea roja, a medida que los pulgones van creciendo, esto es desarrollo de cultivo, siempre todas las plagas, a medida que el cultivo va desarrollando, se va reproduciendo, la mayoría tienen más de 2 o 3 generaciones durante el cultivo, así que la abundancia poblacional va a ir aumentando. ¿Qué ocurría con Eriopis connexa? El primer año aumentó y va regulando la población de pulgones como adulto. Lo mismo ocurrió en el 2008, y esto es baja diversidad vegetal, y esto es alta diversidad vegetal. Aquí baja diversidad vegetal y alta diversidad vegetal. Van interactuando mucho más las poblaciones. Los pulgones en la baja diversidad vegetal van a tener una abundancia mucho mayor que las vaquitas, porque las vaquitas cuando colonizan ese sistema quizás ya es tarde en el desarrollo de pulgones. En cambio aquí, cuando tienen las flores cerca del cultivo de trigo, la vaquita no tiene más que movilizarse y está el pulgón allí. Por eso los corredores biológicos tienen que estar cercanos a los cultivos. Y también se agregó la fluctuación de las larvas, porque las vaquitas no comen tanto pulgones, no consumen tanto de adultos, sino que liban polen y demás. Las que consumen son las larvas de los distintos estados de desarrollo. Entonces, esa área de refugio proveyó de larvas para el control de pulgones. Bueno, también se hizo una exclusión de pulgones y plantas que no estaban excluidas. Miren la franja refugio, las flores amarillas, que son particularmente atractivas. Esto es la Facultad de Ciencias Agrarias. Los que estaban excluidos de los pulgones van creciendo exponencialmente y los sin exclusión, que les permitieron que las vaquitas controlaran esos pulgones, las plantas crecieron mucho menos los pulgones que en las plantas que estaban excluidas las vaquitas. Bueno, después vino Leandro Vázquez y Leandro Antón, dos chicos que trabajaron en soja,
y en papa posteriormente, y aquí se nos cambiaron los papeles, o se nos quemaron, mejor dicho, porque aquí hay un parásito de la medidora de girasol, Rachiplusia nu, que para nosotros es la defoliadora más importante en girasol y soja, en el sudeste bonaerense, pero la respuesta a este parásito, que es Copidosoma floridano, un copidosoma es un parásito del huevo de Rachiplusia. Viene la avispita, pone el huevo en el huevo de Rachiplusia y se divide, eclosiona la larva y el parásito se divide cientos de veces. Y lo que yo veo, en lugar de una larva que va a empupar, veo en una larva verde empupando, veo una granulada, color clarito, y que la deben haber visto millones de veces en la soja. Esto tiene cientos de larvitas del parásito y salen cientos de avispitas que van a parasitar a otras Rachiplusias. Y esto es natural. Es como si tuviéramos una cámara de cría y una empresa de venta de enemigos naturales en el campo. Así que me conservan esto. Desde mañana me observan todo lo que ven, Después me mandan por WhatsApp lo que han visto. Pero ¿por qué se queman los papeles? Porque aquí era poco el parasitismo en relación al crecimiento de Rachiplusia, porque las flores se ve que no eran para otros parásitos la fuente de néctar apropiada. Por eso les digo, ¿qué conservar? Esto porque empezamos las investigaciones, pusimos flores, pero hay que tener mucho conocimiento de qué rotación voy a hacer, de qué plagas principales tienen esos cultivos en la rotación, y lo que conservo, ¿me sirve? Entonces ahí estamos Después vino la papa otra vez y para la minadora de la papa también ocurrió que el parasitismo fue mayor en el de bajo impacto ambiental, pero los resultados no fueron muy buenos. Entonces nos planteábamos eso, que teníamos que ver en una rotación de 4 años, miren cómo fueron evolucionando los refugios, en un momento que se cosecha el cultivo, lo único que queda en un predio de suelo desnudo, es el refugio en otoño, miren, y permanecen los enemigos naturales allí para que inmediatamente vuelvan a recolonizar cuando venga el próximo cultivo. Esto fue la rotación de 4 años, siguió por otros 4 años con otro cultivo y en el 2017 este predio terminó. Pero como les digo, no es conservar cualquier cosa por conservar, hay que ver las plagas que se tienen y qué enemigos naturales. Después viene Diego Martiarena, que nos está mirando desde el cielo en este momento, y él decía, ¿se mueven los enemigos naturales hacia el cultivo, por más flores que tengan? Entonces tomamos, como les decía, Rachiplusia nu, que es la medidora, ustedes saben que dentro de las defoliadoras la más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque tiene una dinámica que va al girasol junto con la soja de primera siembra, y la soja de primera siembra no está tan afectada si tiene girasol cerca. Este año girasol en la costa era un mar amarillo, así que no sé si la soja de primera siembra habrá tenido mucha Rachiplusia. Pero crece la población en estos dos cultivos y sí está muy afectada la soja de segunda. Entonces él decía, ¿se moverán los enemigos naturales hacia la soja? Porque que vayan las avispitas. Está bien, pero ¿controla Rachiplusia? Esa fue la pregunta que se hizo Diego, y él trabajó en lo que todavía después de la pandemia se paró mucho, es la idea de una unidad demostrativa agroecológica en Balcarce, y es un predio que ya se delimitó, y creo que fue la única tesis que se hizo. Él delimitó aquí lo que sería la soja experimental. Entonces puso estas trampas que se llaman malais, que tienen un recipiente, un conservador arriba, y miden el movimiento de los insectos, lo capturan por dirección de viento. Bueno, rápidamente les digo que le fue muy bien, porque él vio que de la diversidad vegetal asociada a la soja, pasaban los insectos a la soja y de la soja a la diversidad vegetal. Si esto es el punto de división entre el borde, que es la diversidad vegetal, y la diversidad productiva, como decía Eduardo, que es la soja, había un movimiento lateral. Pero él dijo, ese movimiento de estos parásitos, que fueron los que más encontró de estas dos familias, bracónidos y quemónidos,
Que se muevan, está bien, pero parasitan a la plaga. Entonces, ¿qué hizo? Simultáneamente colectó larvas, las llevó al laboratorio y vio si estaban parasitadas y calculó el porcentaje de parasitoidismo. Y coincidió que había parasitoidismo de las larvas de Rachiplusia y que si bien no se registraron, estas son zonas del predio de soja, no había diferencias significativas, pero estaban dentro de la soja las larvas parasitadas. De todas las que colectó, de las parasitoidizadas, emergieron todos estos parasitoides que son muy comunes, ya les dije, desde mañana me observan todo, y no matan esto, que es lo que hay que conservar. Y él así vio que coincidían todo lo que él había registrado, y mucho más registró en las trampas, con los que emergieron de las larvas. Entonces él decía, lo que está alrededor del predio, que era vegetación espontánea o cultivada porque había árboles, me sirvió para este caso en esta tesis, y él concluyó que estos datos coincidían con otras 3 tesis. Covelli trabajó con soja BT y refugios, que es otro tema ahí. Zubiaurre trabajó también con refugios en tesis de maestría, y la misma larva trabajó junto con Diego, y María Celia completó la investigación, y hay una gran diversidad en Balcarce y sudeste de parasitoides que me tienen que conservar, porque si no Rachiplusia, si bien es cíclica, año 2001, miren qué vieja que estoy, año 2011, es cíclico y explota, no alcanzan los aviones, es una larva que come de noche y de día, o sea que si fue al vecino el avión hoy día, pasa la noche y al otro día cuando viene a mi lote no hay nada de soja, porque come de noche y de día y es muy voraz. Esto es para ejemplificarle que no solo hay que conservar, sino que hay que saber qué conservar, qué rotación voy a hacer y qué plagas voy a tener. Porque a lo mejor el esfuerzo es mucho y después me frustro porque dice, ¿cómo? Conservé todas las gramíneas que había alrededor, no corté las banquinas, nada, y ahora no tengo enemigos naturales. ¿Por qué? Porque hay una relación tritrófica y hay una especificidad entre plagas y enemigos naturales. Hay que saber qué conservar. Nosotros con estos años hemos tenido mucho, esto es muy cortito así, aunque hablo mucho, ya sé, pero tenemos mucha información. Gabriela fue la precursora, pero ahora hay mucha gente que ha trabajado en estas tesis. Nuestra línea de investigaciones de enemigos naturales, acá algunos de los protagonistas. Aquí está Diego Martiarena, que partió hacia el cielo, pero dijo su aporte nos ilumina todavía. María Celia es mi sucesora, me la tratan bien cuando la llamen, y estos 2 insolentemente jóvenes, sub-30, junto con alguien que va a concursar la semana que viene, que no sabemos quién va a ser seleccionado en el concurso para venir a iluminarnos con Diego en el equipo, van a ser el equipo de zoología agrícola. Estoy orgullosa de todos estos jóvenes, van a quedar 4 jóvenes en zoología, y ha sido un placer trabajar con ustedes. Es la última charla que doy, no me llamen más porque ya estoy cansada. Bueno. Se queda la última. No estoy cansada, es mentira. Estoy como Mirta Legrand, que me retiro y no me retiro. Bueno, la mayor incertidumbre, hay muchas incertidumbres como las que les decía recién, qué conservar, qué flores poner, pero aquí hay algo que se habló hoy, y cuando vino Víctor Sadra, que es un compañero que yo quiero mucho, que viene y se va, pero hace que se quiera, decíamos, ¿cómo convencemos al productor de papa? Porque era el productor de papa el primero en la rotación. Entonces, cuando yo iba a la lab, que son todos productores de papa, se imaginan, cuando decía, ponga flores en su cultivo, alto refinamiento del suelo, no había por dónde. Entonces, como lo arrendaban a los campos, que es lo que ahora ocurre con cualquier campo. Antes era la papa sola, ahora hay mucho arrendamiento en todos los cultivos. Lo que yo les puedo contar de experiencia es que cuando yo estaba en Estados Unidos, en Europa se pagaba menos la tasa de impuesto para aquel que conservaba los bordes con diversidad vegetal. Hoy se habló de políticas. Entonces, no sé si vamos a llegar a eso porque no dependen las políticas nuestras, pero sí
incorporar en esto que es el umbral de daño económico. Pedigo y Hagley son dos norteamericanos que han trabajado muchísimo en esta ecuación de nivel de daño económico, donde incluyen todos los costos. Aquí habría que incluir cuánto disminuyen los enemigos naturales a la plaga que hacen que disminuya el costo del producto. Y eso es muy difícil, porque los recursos ecosistémicos tienen que tener una valoración, y son recursos naturales. El suelo tiene que tener un desgaste de la valoración. Entonces, yo no es que les venga a tirar una pálida, pero la parte económica es bastante difícil cuando se trata de valorar los recursos naturales. Pero sí, yo puedo tratar de conservar estos enemigos naturales y, bueno, si tengo que cortar todo lo que está alrededor, lo corto. Pero por favor hagan muestreos, no apliquen por aplicar. Tienen bases, herramientas básicas para el manejo integrado de plaga. Si yo no sé cuánta plaga tengo en el cultivo, en qué momento de desarrollo de cultivo, y cómo es esa plaga, cuántas generaciones tiene y cómo aumenta la población, no puedo decidir antes aplicar un insecticida por más banda verde que sea. ¿Por qué? Porque los enemigos naturales son insectos. Los matan directamente, matan a las plagas que son la fuente de alimentación, y con el glifosato me matan todas las florcitas que iban a libar el polen ahí. Así que cada situación es diferente. Podemos hablar de políticas y es verdad, podemos hablar de toda la parte económica y es verdad. Pero algo que dijo la disertante anterior, aquí la amiga, es que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y bueno, yo diría que para mañana la responsabilidad de ustedes es no cortar ninguna flor alrededor de los cultivos y comenzar a mirar. Si el ingeniero agrónomo no es observador, no observen nada más cuánta plantita llegó al final y cuánto voy a cosechar. Observen el sistema, porque es ahí donde ustedes van a obtener la sustentabilidad social. Muchísimas gracias por ¿Podemos seguir o nos vamos? Vamos a almorzar ahora. Un dueto que salió excelente entre Gabriela y Dora, así que espectacular, las felicitaciones. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Allá veo una mano levantada, dos manos levantadas. Hacemos esas dos preguntas y después vamos a pasar al almuerzo. El almuerzo era a las 13. Sí, por acá. Sí, yo quisiera hacer una pregunta con respecto a si se puede usar alfalfa pura en esas fajas y qué proporción habría que usar en un lote, proporción de superficie. Sí, esa es una pregunta que siempre se hacen. ¿Qué superficie de las franjas tienen que dejar? Eso es muy personal. Pero no hay estudios de eso. Sí, los estudios que se han hecho es entre 3 y 5 de ancho y tratar de que haya un cultivo perenne que mundialmente es la alfalfa. Porque poner aromáticas y floríferas es para la investigación y para los sistemas intensivos. El problema del control de enemigos naturales con estas herramientas de conservación de las áreas vegetales sin disturbar va muy bien para la producción intensiva, pero para una pampa húmeda como la que tenemos nosotros los intensivos es muy difícil. En el mundo se definen los paisajes como complejos cuando tienen estratos vegetales, árboles, arbustos y vegetación arbórea sin disturbar, y los simples, que son los simplificados que tenemos. Entonces es muy difícil definir, pero a nivel mundial. Entonces se da entre 3 y 5 metros de borde, que es lo que también nosotros utilizamos con la soja BT, de ponerle una soja no BT, porque también hay que buscar refugio en todos los sistemas. Y después lo puede hacer en la extensión de todo el lote, pero eso depende de cada productor. Es como decía Eduardo hoy, si no pongo a lo largo de todo el lote, comienzo con un manchón, con un spot de malezas con flores. Esto se agravó mucho con el glifosato. Y no es fácil manejar el sistema. Entonces, no hay medidas a nivel mundial, sino que cada situación es particular y como ustedes saben, cada decisión es del productor.
Ustedes pueden ir a asesoramiento y dicen, bueno, mira, me haces 8 metros por 2 y el productor dice, no, porque pierdo mucho cultivo. Y eso es una ganancia a largo plazo. Y a largo plazo también van a ver que van a tener gran diversidad de enemigos naturales, que tampoco va a estar tan concentrada la vaquita que a Gabriela le comió todos los pulgones, porque se va restableciendo la diversidad de enemigos naturales también. Para responderte, no hay estudios todos de investigación, pero de décadas atrás. Este tema viene en Europa, ya les digo, en el año 98 reducían el impuesto, la tasa impositiva al productor que conservaba los bordes, que además los utilizaban como barreras de erosión eólica e hídrica, tenía triple función. Sí, se me ocurre eso, ¿no? Que podría empezar a utilizar en las terrazas, ¿no? En esta zona que tenemos pendientes, y que las terrazas las hemos abandonado, ¿no? Yo vi un campo, no quiero decir de cuánto, toda la vida veía este campo de Tandil que le borraron las terrazas, no sé si fue, bueno, no vamos a hacer nombre. Pero ese empastamiento de las terrazas, así con la función que tiene de conservación de suelo, ¿saben la función que cumple en conservar enemigos naturales? Nosotros en ese predio, no sé, Fernando, si te acordás, tiene terrazas, donde estaba Roberto, el predio este de la UDAB, tiene terrazas, tenía marcadas las terrazas. Todavía Diego Martinero me decía, vamos a sembrar ahí. Yo decía, no, tenés que tomar algo que puedas manejar porque te tenés que sacar tu grado académico. Pero en este predio que dieron para la UDAB hay terrazas de años. Y eso es fantástico, porque ahí está la triple función. Bueno, mañana los visito que empiezan con las terrazas. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo es tu nombre? David Rollero. Ah, no, te confundí con Gustavo Bassi. ¿En serio? Ah, bueno, lo conozco también. De bueno, yo vengo, aprovecho para presentarme, yo soy de la Boulaye, del sur de Córdoba, y de alguna manera, primero que todo agradecer lo que nos han brindado, ¿no? Buenísimo. De alguna manera es el aporte, allá tenemos a una persona que creo que está en todo esto que estamos hablando hoy, que es Lucas Andrioni. Lucas es, bueno, y viene trabajando justamente en todo este tema. Eso simplemente como dato. En realidad el pedido era, de alguna manera creo que tengo la respuesta, pero bueno, pero es para compartirla. ¿Piensan que el uso de productos para controlar una determinada plaga, que sea de digamos, que tenga un menor efecto, digamos, de control general, no quiero dar nombres de productos que se han venido y que todavía se siguen usando y que se han cambiado por ejemplo, diamidas para controlar lepidópteros? En mi caso particular, yo soy productor y lo que veo es que de alguna manera el ataque que existía antes de la utilización de este producto, y no es pretender de que esto o sea, no estoy haciendo apología del uso de ese producto, pero de alguna manera lo que uno ha visto es que el ataque de chinches ha bajado. La pregunta es, ¿puede deberse a esto, a que como nuestra principal plaga es un lepidóptero y hemos empezado a utilizar ese producto, como un efecto bueno, colateral, es que estamos dejando probablemente predadores que nos ayudan en el control de la chinche? ¿Puede ser así? Es totalmente así. Es totalmente así. Con el trigo pasó en el año 2019, no sé si ustedes recuerdan, que había cantidad de pulgones, pero no se controló, al menos alrededor de la experimental y en algunos campos que nosotros visitábamos, por la cantidad de predadores, y habían cambiado también el producto. Claro que es así, es así. Miren, los pulgones y las medidoras, las larvas, son cuerpos blandos. Entonces son fáciles de predar, son fáciles de parasitar, y son mucho más fáciles que las chinches, que tienen huevos blancos. ¿Le han visto los huevos en el tórax a las chinches? Bueno, entonces ¿por qué aplican para chinches si vieron los huevos? Esos son dípteros que están parasitando la chinche. Entonces, claro, por las dudas. No me aplican más, me miran, llevan una lupa, no importa el tamaño que necesiten, la llevan y miran y observan. Pero sí disminuye con la aplicación. Ahora hay mucho banda verde. En el sistema de producción de cítricos, Tucumán, todo lo que es Corrientes, todos son problemas los ácaros. Ustedes saben que los acaricidas son carísimos.
carísimos. Entonces han desarrollado productos inocuos para los enemigos naturales para aplicar menor cantidad de acaricidas. Dicen que están probados, no sé, pero sí que es un efecto colateral. Así que venís del Arbulage, mirá. Bueno. Nos habilita una última pregunta, Dora y Gabriela, por favor. Tenemos a un compañero. Una pregunta. Con respecto a la distancia de traslado de las que son las vaquitas, ¿no? Y la pregunta va enfocada a sistemas mixtos, ¿no? Donde hay pastura asociada con alfalfa, ¿sí? Y hay parches de cultivos. ¿En qué medida se trasladan, digamos? ¿En qué distancia se trasladan? Si eso sirve, seguramente que sí, pero digamos, hay que hacer los lotes, digamos, de esas pasturas cercanas. La teoría es que hay una recolonización rápida cuando viene el cultivo siguiente. La alfalfa puede estar lo más cerca posible y va a ser mejor, pero los enemigos naturales tienen otras instancias que puede ser un corredor biológico, una malecita es un puente verde, pero la alfalfa los puede mantener, no importa la distancia, ellos vuelan, pero si hay una alfalfa ya hay una concentración de recursos para el enemigo natural, porque la alfalfa tiene presas alternativas. Puede ser un predio de alfalfa que usted lo utiliza para la producción ganadera y tiene cerca los cultivos, no sé, 100 metros, 2000 metros, pero los himenópteros vuelan mucho, lo comprobamos con esa tesis, esas trampas bidireccionales, pero la mayor diversidad y la mayor cercanía es lo que favorece. Ahora, si usted tiene una alfalfa que usted cree que está muy lejos porque está en el otro predio, no es así, está creando diversidad también. Los sistemas mixtos tienen esa capacidad y favorecen a la diversidad. Todo es diversidad. Usted tiene también ahí a lo mejor alimento para las vacas, un ecólogo nos decía de la uva, todo es diversidad, el galpón es diversidad, todo incorpora diversidad. El paisaje es diverso. Entonces, claro. Sí. Nosotros, después de esa primera rotación, tomamos un cuarto de alfalfa y estaba a 80 metros y funcionaba muy bien. Por la capacidad de la alfalfa de albergar tantos insectos. Son los dos cultivos junto con la soja. Paradójicamente, la soja tiene gran diversidad de insectos. Digo paradójicamente porque el glifosato le mata los enemigos, los reservorios de enemigo natural, eso indirectamente, y si aplicamos un insecticida porque hay alguna explosión de plagas, no se olviden también de las plagas potenciales, cuando se aplica sin monitoreo, en un momento del cultivo donde no lo va a hacer, no lo va a afectar porque está lejos del periodo crítico para la producción del cultivo, también pueden matar los enemigos naturales de una plaga potencial que pasa a ser plaga principal y ahí se quedó, pasó con la mosquita de la papa. En el año 94, porque pusieron endosulfán para el pulgón, hoy el productor de papa, el gasto más grande de insecticida que tiene es la mosca minadora. Es así. Pero sí, ponga alfalfa, no importa si no puede cerca, pero sí tienen que tener un sistema diverso. Agradecemos con un fuerte aplauso a Dora y a Gabriela.